Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias porque cada día extiendes tu misericordia sobre nosotros. Gracias Dios porque tu amor cubre a todos. Oramos hoy para que la bendición de la presencia de tu Espíritu nos acompañe. Y Señor del cielo, que este momento pueda ser de honor y gloria para tu nombre, pero que también pueda servir para transformar nuestras vidas y ponerlas y dejarlas en mejor sintonía contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La esencia del cristianismo es ser imitadores de Jesús. Sí, no puede ser otra. Por eso es que se llama cristianismo. Y por supuesto, Jesús dijo que Él era nuestro ejemplo. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13 y en el verso 15, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en 1 Corintios el capítulo 11 y el verso 1, dice la palabra del Señor, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo entonces decía, no, mi ejemplo es Jesucristo. Entonces, en la medida que yo imito a Él, imítenme ustedes a mí. Ahora, entonces, claro, siempre a veces se nos vienen preguntas así complicadas cuando estamos hablando de las cosas espirituales. Y cualquiera podría pensar, bueno, pero es que Jesucristo era Dios. Y por lo tanto, pues sí, no podemos ser como Él era. ¿Ve? Entonces, claro, algunos pueden hacer esa reflexión de manera sincera, ¿no? Otros nada más buscando como una excusa para no seguir el ejemplo de Jesús. Y por eso es importante aclarar lo siguiente. En la epístola que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses, en el capítulo 2 y en el verso 5 hasta el 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Y en Hebreos, el capítulo 2 y el verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Claro, en San Juan, en el capítulo 1 y en el verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, es Jesucristo, Dios hecho hombre. Y la palabra de Dios nos dice que fue hecho siendo, dice en Filipenses, lo que acabamos de leer, en Filipenses dice que Jesús, siendo igual a Dios, se hizo semejante al hombre, estando en condición de hombre, dice. Y en Hebreos dice, hecho en todo semejante a sus hermanos. Entonces, ¿cómo es esto? Sí, Jesucristo siendo Dios, decidió no usar su divinidad mientras estuvo con nosotros aquí en la tierra. Y en su vida, estuvo sometido a las mismas tentaciones, a la misma vida cotidiana que nosotros no tenemos que enfrentar. Si no fuese de esa manera, Él no podría ser nuestro ejemplo. Y Satanás saltaría de contento diciéndonos, mira, porque es Dios, entonces ustedes no pueden. Sin embargo, Jesús estuvo acá en condición de hombre semejante a nosotros. Ahora, estando en su condición de hombre, Jesús mostró una sabiduría excepcional. Era tanta que apenas a los 12 años, nos cuenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, en los versos 46 y 47, dice, y aconteció que 3 días después,
le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Después de 3 días que María y José no lo encontraban, regresaron a Jerusalén, lo buscan y lo encuentran ¿dónde? Lo encuentran en el templo. ¿Y lo encuentran qué? Lo encuentran discutiendo temas teológicos importantísimos con los doctores de la ley. 12 años. Y claro, dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Claro, desde pequeñito, desde siendo un niño, entonces mostró la sabiduría, una sabiduría especial. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7 y en el verso 15, leemos, dice así, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Claro, una vez lo mandaron a buscar para que lo tomaran prisionero y los alguaciles que fueron a buscarlo, simple y sencillamente cuando lo escucharon se quedaron fascinados. Y cuando ellos regresan y les piden cuentas, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Nunca nadie ha hablado como este hombre. Entonces, ¿cómo era que Jesús adquirió esa sabiduría si estaba en semejanza nuestra? Si estaba en condición de hombre. Si él había renunciado a usar su divinidad mientras estuviese aquí en la tierra, cumpliendo su ministerio como nuestro Salvador aquí en la tierra, como uno de nosotros. ¿De dónde había sacado esa sabiduría? ¿Y cuál era la diferencia entre lo que él decía y lo que él enseñaba y lo que enseñaban los demás rabinos de su tiempo? Porque había una diferencia. Los comentarios de los evangelios nos dicen que Jesucristo enseñaba con autoridad, no como los fariseos, no como los escribas, dice. Enseñaba con autoridad. ¿De dónde le venía esa autoridad? ¿Y por qué los otros no tenían autoridad? En San Mateo, en el capítulo 15 y en el verso 9, Jesús aclaró algo de esto. Y él dijo, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Recuerden, el Evangelio de Juan, que acabamos de citar antes, decía, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿A qué se referían con eso? Se referían a que Jesucristo no había ido a los seminarios teológicos de aquel tiempo. No había ido a las facultades de teología de aquel tiempo. Es decir, él no había recibido el entrenamiento que recibían los rabinos. No había recibido eso, a eso se refiere. Entonces, y Jesús dijo, en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Qué era lo que aprendían en las facultades de teología de aquel tiempo? ¿Qué era lo que aprendían en los seminarios en aquel tiempo? Aprendían precisamente ¿qué? Aprendían los dogmas que surgían de los mandamientos de los hombres, de las tradiciones humanas. Ese era el problema. Y por eso era que era notoria la diferencia entre la enseñanza de Jesús, que enseñaba con autoridad, y la enseñanza de los escribas. Claro, Jesús fue bien clarito. En vano me honran, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, la pregunta no hemos contestado todavía, ¿cuál era la fuente de sabiduría de Jesucristo? En San Juan, en el capítulo 7 y en el verso 16, dice así. Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, claro, ahí comienza a abrirnos cuál era la fuente de su sabiduría. No eran cosas que él inventaba, no eran cosas que a él se le ocurrían, sino que dice, es de aquel que me envió. ¿Y quién le había enviado? En San Juan, en el capítulo 14 y en el verso 10, el Señor Jesucristo
ante los cuestionamientos de sus mismos discípulos, dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, precisamente por eso es que era tan sabio, ¿no? Porque Jesús él lo que hacía era comunicarnos el conocimiento que recibía del Padre. Y en San Juan, siempre en el capítulo 14, en el verso 24, dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí él insiste, y claro, si comenzamos a mirar los evangelios, encontramos que Jesús siempre estuvo repitiendo: la palabra no es mía, es del Padre que me envió. Lo decía, la idea era repetida muchas veces. Y en la oración intercesora de Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 y en el verso 8, dice, está orando al Padre Jesús, y en su oración Jesús dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y en el verso 14 dice: del mismo capítulo dice: yo les he dado tu palabra. Entonces, recapitulando un poquito, cuando Jesús estuvo con nosotros, estuvo en condición de hombre igual que nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Segundo, estando en condición de hombre, él tenía una sabiduría excepcional. Sus mismos enemigos lo reconocían. Y claro, ¿de dónde venía esta sabiduría excepcional? Venía del cielo. Él dijo claramente: yo no estoy generando nada. Él dijo claramente: las palabras que tú me diste son las que yo les he dado. Entonces, claro, aquí nosotros debemos de entender algo, ¿no? No existe diferencia entre lo que dice Jesús y lo que dice el Padre, como a veces algunos quisieran creer, ¿no? Que el Padre es de un modo y Jesús es de otro. Jesús fue bien claro, y él dijo: miren, yo no he dicho nada que no sea lo que el Padre me ha dicho a mí. Ahora bien, la pregunta es: ¿y cómo era que el Padre le decía todas estas cosas? ¿Cómo es que él había adquirido toda esa sabiduría como para a los 12 años ir y discutir con los doctores de la ley en el templo? ¿De dónde? ¿Cómo es que él había escuchado, había aprendido, había internalizado las palabras del Padre? ¿Cómo es que él había llegado a esa experiencia? Cuando nosotros miramos un poquito en el Evangelio de San Mateo, y inmediatamente después de su bautismo, en el capítulo 4 encontramos que el Espíritu Santo le lleva al desierto. Y dice claramente que lo llevó para ser tentado, es decir, iba a ser probado ahí. Y claro, Satanás estaba listo, él estaba esperando, ¿no? Y dice en Mateo el capítulo 4 y el verso 4, que ante la tentación de que convirtiera las piedras en pan, en esa situación crítica en la que ya se encontraba, ya al final de casi del periodo de ayuno de los 40 días, Jesús respondió de esta manera. Dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba diciendo que lo que está escrito, lo que está contenido en las Sagradas Escrituras, ha salido de la boca de Dios. El Espíritu Santo lo ha inspirado.
no es de fabricación humana, no son ideas de los hombres, sino que es palabra que ha salido de la boca de Dios. Además de eso, Jesús dijo que lo necesitamos. Así como necesitamos el pan material, necesitábamos también la palabra de Dios que trae vida espiritual a nosotros. En cierta oportunidad alguien se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, deja que me entierre a mi padre y entonces después te voy a seguir. Y Jesús respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. ¿Y por qué le dijo eso? Bueno, le dijo ¿por qué? Porque él no tenía esta palabra. Él no tenía a Jesús. El Evangelio es bien claro, el que dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no lo tiene, no ha adquirido la palabra. Entonces, ¿está cómo? Está como dice el apóstol Pablo, muerto en delitos y pecados. Muy bien, entonces, ¿cómo era que Jesús adquiría la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría del Padre? Él dijo, escrito está, de la Escritura. Y cuando Jesús hacía referencia a las Escrituras, ¿de qué estaba hablando el Señor? Nuestro divino Maestro, Jesús, Dios hecho hombre, al decir que está escrito, como la fuente donde está depositada la palabra de Dios, hacía referencia ni más ni menos a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, especialmente la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, pero también al resto del Antiguo Testamento. Y aquí hay un asunto que es un poco, algunos pueden estar en desacuerdo, probablemente, y qué bueno, porque nos da la oportunidad de aclarar estas cosas. Sucede de que en la actualidad un amplio sector del cristianismo ha llegado a creer que la Biblia ya no debe estudiarse completamente, sino solamente una parte de la Biblia. De tal manera que hay algunos que se han atrevido a decir que el Antiguo Testamento está obsoleto, que ya no vale. ¿Será posible? ¿Es eso concordante con la verdad, con la realidad, o simplemente está repitiendo algo que alguien le dijo y son propias ideas humanas? Decir que hay una parte que ya no cuenta para nosotros, que ya no está vigente más. Veamos qué es lo que dice Jesucristo, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. En San Mateo, justo en el siguiente capítulo, después del capítulo que narra la tentación, en donde Jesús dijo que escrito está, y estaba escrito en el Antiguo Testamento, entonces, justo en el siguiente capítulo, en San Mateo, en el capítulo 5, Jesús presenta la normativa que es vigente en el reino de Dios. Y como parte del Sermón del Monte, en el capítulo 5, en los versos 17 y 18, hizo una declaración que a menudo una gran cantidad pasa por alto. Dijo así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Jesús fue bien claro, bien específico, y él dijo: yo no he venido para abolir el Antiguo Testamento. Eso era la ley y los profetas. He venido para qué, dijo, para cumplir. Y van a estar vigentes, dijo, hasta que el cielo y la tierra pasen. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, dice. Obviamente, en la ley y los profetas están contenidos los 10 mandamientos, el decálogo. Pero aquí no está mencionando solo el decálogo, está mencionando todo lo demás. Y
Y claro, ya en Isaías, en el capítulo 42 y en el verso 21 tenemos un texto que es interesantísimo. Dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar su ley y engrandecerla. Jesús dijo: yo no he venido para abolir nada. Y el profeta Isaías, iluminado por el Espíritu Santo, dijo que el Señor vendría por amor de su nombre a magnificar la ley y engrandecerla. La pregunta es: ¿y eso cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Si es que ha ocurrido. Efectivamente que ha ocurrido. Jesucristo es exactamente lo que hizo. Él dejó clarito: no he venido para abolir. Y en San Mateo, en el capítulo 5, en el mismo capítulo de donde había mencionado lo otro, él dice en los versos 21 y 22: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y más adelantito también dijo: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Precisamente es a esto que hacía referencia Isaías. Estaba magnificando la ley. Lo que estaba diciendo es: no solamente es la letra, sino que también es el espíritu. Entonces, claro, lejos de dejarla de lado, lo que estaba haciendo es que, lo que estaba diciendo es ampliándola, confirmándola. Y entonces, sin embargo, hay un coro de voces ahora diciendo que la ley, que el Antiguo Testamento está abolido, que eso era para los judíos, que eso era para otro tiempo, que nosotros vivimos de otro modo. Entonces, ahora es interesante. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, Dios hecho hombre, dice: yo no he venido a cambiar nada. Pero en Daniel, en el capítulo 7 y el verso 25, dice de dónde vendría la idea de querer cambiar la ley. Leemos en Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados, dice, en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿De qué está hablando acá? Cuando leemos todo el capítulo 7 de Daniel y miramos la secuencia de los reinos, llegamos aquí a este punto en donde está hablando del anticristo. La idea de que la ley se cambia, esa no es de Jesucristo. Eso no es un asunto de los cristianos verdaderos. Esa idea de cambiar la ley, precisamente dice Daniel 7:25, que esa sería una ocurrencia del anticristo, de ese reino que se establecería para pretender sustituir al Señor Jesucristo, y entonces y tomarse el atrevimiento de querer cambiar lo que Jesucristo ha dicho, la palabra de Dios. Y es interesante porque en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 16 y en el verso 29, miren lo que dijo Jesús. Jesús dijo: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿De qué se estaba refiriendo? Cuando le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Por supuesto, Moisés había miles de años que había muerto ya, ¿verdad? Y la mayoría de los profetas estaban muertos hace cientos de años. Pero ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando precisamente de la Sagrada Escritura que tenían en ese tiempo, el Antiguo Testamento. De eso estaba hablando. Y claro, en el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 5 y en los versos 46 y 47, dice: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y esto es una cosa que no se considera con la suficiente profundidad, con bastante frecuencia. ¿Por qué? Sucede de que, ¿cómo sabemos nosotros que Jesús es el Mesías, el verdadero? Lo sabemos precisamente ¿por qué? Por las profecías mesiánicas. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, nos presentan a Jesucristo, nos hablan del Mesías y nos dieron toditos los detalles y las señales para que cuando el Mesías verdadero viniera, nosotros tuviéramos esa seguridad. Y por esa razón es que el Señor Jesucristo dijo: si le creyeran a Moisés, si creyeran todo lo que las profecías mesiánicas que están allá, entonces no tendrían ningún problema en aceptarme a mí como Mesías. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre es que si nosotros eliminamos el Antiguo Testamento, simple y sencillamente con él debe irse también el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento está repleto de citas de cumplimientos establecidos en el Antiguo Testamento. Entonces, no es posible eliminar el Antiguo Testamento y creer el Nuevo Testamento. Eso es una incoherencia. Eso no puede ser. Si yo rechazo una cosa, estoy obligado, si soy honesto, a desechar el otro también, porque precisamente el Nuevo Testamento abunda, y al nomás entrar en Mateo, ahí tenemos nosotros cómo Mateo se rebuscó para demostrarle a los judíos todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, que hablaban de que Jesús es el Mesías, y así por el estilo. Y cuando llegamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que para muchos es un misterio indescifrable, precisamente es un misterio indescifrable porque la abundancia de alusiones que hay al Antiguo Testamento, si creen que el Antiguo Testamento ha sido abolido, no las conocen. Entonces, recuerde bien esto: no se puede desechar el Antiguo Testamento y quedarse solo con el Nuevo, porque esos van juntos. Uno es el anuncio y el otro es el cumplimiento. Así es de que por eso Jesús fue bien clarito y él dijo: si le creyesen a Moisés, entonces también me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y cuando Jesús fue crucificado y lo pusieron en la tumba, desafortunadamente los discípulos cayeron en una depresión y en una tristeza enorme. ¿Y todo por qué? Simple y sencillamente porque ellos habían esperado un Mesías de acuerdo a las tradiciones, no de acuerdo a la Escritura. Y profecías, por ejemplo, la de Isaías 53, que hablaba del siervo sufriente. Y lo que Jesús les dijo en varias ocasiones: miren, yo tengo que resucitar. Ellos no le pusieron atención a la palabra, sino que siguieron pensando en un Mesías a su manera, a sus propias ideas. Y entonces cuando Jesús muere en la cruz y es sepultado, se deprimen. Y en Lucas, el capítulo 24, nosotros tenemos el relato de estos que iban camino a Emaús. Y claro, iban ahí con su depresión, su tristeza, su sentido de derrota, se sentían defraudados, no lograban conciliar las cosas, simple y sencillamente. ¿Por qué?
porque no habían considerado la palabra de Dios tal cual es. Al punto que en los versos 25 al 27 del capítulo 24 de Lucas, dice que después de que ellos le dijeron, sí, nosotros esperábamos que Jesús de Nazaret era el Mesías, pero ya ahora ya es el tercer día, y entonces que lo enterraron. Y entonces el Señor Jesús les dijo así. Entonces se les dijo, y noten las palabras que usó Jesús. Les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, fíjense bien. Jesús les dijo primero, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, claro, o sea, Jesús dijo, miren, los que no creen todo lo que los profetas han dicho, ¿son qué? Son insensatos y tardos de corazón. Yo no me he inventado eso. Eso es lo que Jesús dijo. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y note, dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, claro, aquí no tenemos excusa. El Antiguo Testamento es el Evangelio, pero es el Evangelio en las ceremonias, es el Evangelio en las profecías, es el Evangelio en el trato de Dios con su pueblo, en la historia de Israel y de los patriarcas. Es el Evangelio anunciado. Y en el Nuevo Testamento es el Evangelio cumplido. Entonces, claro, y Jesús no se puso a hacer milagros, ni señales, ni nada. Simple y sencillamente lo que hizo fue darles un estudio bíblico. Así es como él adquirió la sabiduría cuando estuvo acá en nuestra condición humana. Y eso es todo lo que también nosotros necesitamos ahora. Nosotros necesitamos adquirir esa misma sabiduría y no la vamos a conseguir en otra fuente, sino en la palabra de Dios misma, como lo hizo Jesús. Nosotros no podemos hablar con autoridad si no hablamos como un escrito está. Ninguna ideología, ninguna filosofía, ningún dogma, ningún acuerdo, nada de eso tiene ningún valor frente a la Escritura. La Escritura es la última palabra. Entonces, claro, si queremos hablar con autoridad, tenemos que hablar como un escrito está, claro y contundente. Ahora, la palabra de Dios tiene impacto poderoso en la vida de todos aquellos que toman el tiempo, ¿para qué? Para buscar conocer esa sabiduría divina, esa sabiduría que Jesús tenía, ¿no? La sabiduría que nos viene del cielo. Y mire usted lo que dijo Jesús en San Juan en el capítulo 6 y en el verso 63. Dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si la palabra es vida y usted no tiene la palabra en su ser, entonces usted no tiene vida. Como dijo Jesús allá, deja que los muertos entierren a sus muertos. Necesitamos tener la palabra de Dios en nosotros para tener ¿qué? Para tener vida. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es decir, el Espíritu Santo lo que va a traer a su vida es su palabra. Él es el que inspiró. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Porque toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Ahora, en el capítulo 15 y el verso 3 del Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo también agregó algo más. De eso
de ese efecto que tiene la palabra en la vida de nosotros los seres humanos, caídos, pecadores. Dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra trae vida espiritual y eso nos produce limpieza. ¿Y cómo es que nos limpia? ¿Sabe? La palabra nos educa. La palabra nos revela la suciedad del pecado. Y entonces la palabra nos muestra el camino, y en la palabra el Señor depositó el poder que nosotros necesitamos para tener victoria sobre el pecado. Por supuesto, la palabra implantada por el Espíritu Santo. Vosotros estáis limpios, dijo Jesús, por la palabra que os he hablado. La palabra purifica, la palabra limpia. Y en el Evangelio de San Juan, un par de capítulos más adelante, en el capítulo 17, y en el verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mire qué texto. Lo que santifica es la palabra. O sea, Dios no lo va a santificar a usted de manera extraordinaria, sensacional, de otro modo. Jesús fue bien clarito y él dijo que el Padre nos santifica por medio de su palabra. Y en este mundo en que vivimos ahora, en donde algunos dicen que ya la verdad no existe, que cada quien tiene su verdad, y que la verdad es, por lo tanto, una concepción muy privada, muy individual, el Señor Jesucristo fue bien enfático y Él dijo: tu palabra es la verdad. Y esa verdad que es la que santifica. Por supuesto, todos los que pretendemos ser discípulos de Jesucristo, o sea, los que nos llamamos cristianos, se supone que estamos siendo, que hemos recibido la vida que nos trae la palabra, se supone que hemos sido limpiados por esa palabra y que estamos siendo santificados por medio de esa palabra. Pero veamos algo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Jesús había multiplicado los panes, le había dado de comer a las multitudes. Y como resultado, las multitudes quisieron hacer, primero lo quisieron poner como rey, porque dijeron: este es el que nos conviene, el que reparte paquetes alimenticios para todos, ¿no? Pero además de eso, claro, un milagro impactante que hizo Dios como resultado de la oración de Jesús. Entonces el pan fue multiplicado, Dios Padre, ¿no? Entonces, pero esta gente quedó interesada en ese pan. Ya ellos pensaron que eso les había resuelto la cuestión de ganarse la vida. Y entonces aquella multitud comenzó a perseguir a Jesús y a averiguar a dónde estaba, a ir a él. Pero es interesante porque cuando llegan donde Jesús, después de todo este incidente, claro, él podía percibir cuál era el espíritu de la gente. Y entonces él les dijo: miren, ustedes me han seguido no por la palabra, sino por el que comieron pan. Por eso me andan detrás de mí. Y en el capítulo 6 de San Juan, Jesús les dice: miren, las cosas no son así. El espíritu es el que da vida, les dijo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y entonces, claro, les explicó, les dijo cuál era la situación. Les hizo ver de que no era lo que ellos estaban buscando. Que en realidad lo que valía es toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que vale. Porque no solo de pan vive el hombre, de ese pan material, de ese que ellos andaban buscando. Ahora del otro como que no tenían mucho interés. Sucede que en la actualidad se sigue repitiendo un poquito esto.
¿Cuántos buscan a Dios únicamente para conseguir bendiciones materiales? Y claro, con todo esto del Evangelio de la Prosperidad se promueve todavía ese asunto, ¿no? No, a Dios no debemos ir por intereses materiales. A Dios debemos ir, ¿por qué? Porque reconocemos la necesidad que tenemos de ser redimidos, de ser perdonados, de ser limpiados. Porque reconocemos que es un Dios maravilloso, que es un Dios lindo, que merece nuestra gratitud, que merece nuestra alabanza, que merece que le demos la gloria en todo. Y entonces cuando Jesús les dijo todas estas cosas, dice el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y el verso 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, o sea, no les gustó. Ellos querían que les dijeran, sí, como no, vengan, aquí vamos a seguir multiplicando el pan y va a haber pan en abundancia para todos. Eso no fue. Y entonces, al contrario, el Señor les dijo, miren, las cosas son espirituales. Es de otro modo. Entonces ellos dijeron, dura es esta palabra. ¿Y quién la puede oír? ¿Y qué querían decir con esto de quién la puede oír? Sucede que la palabra griega traducida oír aquí es akouo, que significa, uno de sus significados es obedecer. En otras palabras, ellos estaban diciendo, no, ¿y quién va a poder obedecer esto? Que es curioso, ¿por qué? Porque muchos en la actualidad, cuando escuchan la belleza del Evangelio y la elevada norma de conducta de la ética cristiana, dicen, no, ¿quién va a cumplir eso? Claro, porque quieren cumplirlo en su humanidad. Es imposible, no se puede, el carnal no puede. Pero cuando el Espíritu Santo ha tomado el control, el gobierno de la mente de la persona, eso es posible. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Pero ellos dijeron, no, ¿quién va a oír eso? ¿Quién va a poder obedecer eso? Y entonces Jesús, en el capítulo 8 del mismo Evangelio de San Juan, dijo lo siguiente. Ponga cuidado con esto. Jesús dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Y qué quiere decir ese oye? Las palabras de Dios obedece. Jesús en repetidas ocasiones dijo, y allá en Apocalipsis es repetido, dice, el que tiene oído, oiga. Aquí quiere decir, el que tiene disposición de obedecer, obedezca. Entonces ellos dijeron, ¿quién puede obedecer? ¿Quién puede oír eso? Y Jesús les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, claro, si nosotros verdaderamente, sinceramente, honestamente, en lo íntimo de nuestro corazón, estamos buscando a Dios, le pertenecemos a Dios, las palabras de Dios, ¿vamos a qué? Vamos a oír, es decir, vamos a obedecer. Y Jesús agregó ahí en el verso 47, que es el que tenemos en este momento, dice, por esto no la oís vosotros, dice, porque no sois de Dios. Estas son cosas que parecen sutiles, ¿no? Porque dice, no, ustedes pueden decir lo que quieran, pero si ustedes no oyen, es decir, no obedecen la palabra de Dios, ustedes no son de Dios. O sea, no es una cuestión que yo diga que soy de Dios, no es eso, yo puedo decirlo. Sin embargo, Jesús dijo, no se trata de eso. Dice, si vosotros permaneciereis, estoy ahora en el verso 31 del capítulo 8, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, Jesús aquí, entre líneas, él está diciendo que hay discípulos que no son discípulos. ¿Por qué? Porque dijo, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que habrían algunos que iban a decir que son, pero no son. ¿Y qué es lo que hace que podamos reconocer nosotros a alguien que es verdaderamente su discípulo? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, si nosotros permanecemos en la Escritura, si nosotros permanecemos en la Santa Biblia,
Si nosotros permanecemos en el escrito está, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Pero si nosotros creemos la idea esa del anticristo que piensa cambiar la ley y que dice la ley, no, ya la hoy es otra, ya no es esa. Entonces, ¿seremos verdaderos discípulos? Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque a lo mejor nosotros hemos creído sinceramente que esto ha sido así, pero vea usted lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros seremos verdaderamente discípulos de Jesucristo, seguiremos su ejemplo, seremos imitadores de Él, si nosotros permanecemos en su palabra, si nosotros permanecemos en la Escritura, si permanecemos sustentados en la Biblia. Y en el capítulo 17, en el verso 6, dice así: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste. Y dice, y han guardado tu palabra. Es decir, eso se han oído. ¿Guardado qué quiere decir? Que han obedecido. Entonces, claro, es el testimonio de la vida lo que indica si somos verdaderamente sus discípulos. Si hemos guardado la palabra, si nuestra vida es concordante, es coherente con la Sagrada Escritura. Eso es lo que Jesús dijo. Dice, tuyos eran y me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Y en el capítulo 14 del mismo Evangelio de San Juan, en el verso 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, vea usted qué contraste, ¿no? Dice que el que ama a Jesucristo va a guardar su palabra, va a obedecer su palabra, no va a andar buscando excusas para desobedecer y tranquilizar su conciencia, seguir creyendo que es un discípulo verdadero cuando en realidad lo que está haciendo es desobedeciendo claramente lo que Jesucristo dijo. Y por supuesto, aquí no estamos hablando ni diciendo de que es así como ganamos la salvación. Si la salvación es por gracia, así lo dice la Escritura. Por eso todos los que piensan que la salvación se obtiene de otra manera, simple y sencillamente se están apartando de la palabra. Se están apartando de la Escritura. La Escritura dice, por gracia somos salvos. Pero la Escritura también dice que el que ama a Dios sobre todas las cosas, que el que ama a Jesús, dice, su palabra guardará. Juan 14, 23. Y el que me ama, mi palabra guardará. Yo no puedo, de acuerdo con lo que la Biblia dice, con lo que la Sagrada Escritura deja tan categóricamente establecido, yo no puedo decir, amo a Dios con honestidad, si estoy desobedeciendo su palabra, si estoy buscando excusas y diciendo, no, esto no vale, aquello no vale, lo otro no vale, porque no quiero someterme a la autoridad de la palabra de Dios. Jesús, clarito, el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a él, dice, y haremos ¿qué? Morada con él. Se van a quedar a vivir con nosotros, dice, si nosotros recibimos la palabra, si nosotros oímos la palabra y la guardamos. Y es que rechazar la Escritura es rechazar la palabra de Dios, es decir, la voz de Dios es rechazar a Dios. Ahora bien, cuando Jesús les dijo, ustedes me buscan pan porque comieron, y los otros contestaron, dura es esta palabra, es insoportable, no nos gusta, ¿a quién la puede obedecer? Excusas y más excusas. Entonces Jesús les hizo una pregunta a los más cercanos a él, porque la Biblia dice
en el capítulo 6 de San Juan, de que desde entonces muchos ya no andaban con él. Claro, estaban detrás de Jesús por motivos equivocados. Y muchos se fueron. Pero Jesús entonces les hace una pregunta a los más cercanos, ¿no? A los 12. Y les dice, ¿y ustedes se van a ir también? Y aquí hay una declaración del apóstol Pedro que es fascinante. Es fantástica. Dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué estaba diciendo Pedro? No encontramos palabras de vida eterna en nadie más que solamente en ti, Señor. ¿Cómo nos vamos a ir para otro lado? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Pero es curioso, ¿por qué? Porque hoy la gente corre tras este erudito, corre tras el otro doctor, corre tras el otro profesor, el teólogo aquí, el sacerdote allá, el concilio de este, el concilio otro, el dogma acá, la filosofía allá, la ideología política por otro lado. Nada de eso tiene sentido. La palabra de Dios dice, solo Cristo tiene palabra de vida eterna. En ningún otro lado. Mire, hay una serie de fundadores de diferentes religiones. Todos murieron. Ya están muertos. Ya están sus tumbas. La única tumba vacía es la de Jesús. Él resucitó y sigue vivo. Solo en Él tenemos palabras de vida eterna. Y entonces nosotros tenemos que reflexionar y pensar, bueno, ya le di yo cabida a la palabra de Jesucristo en mi vida, ya la acepté de todo corazón, o simplemente he estado buscando a Jesús para encontrar las añadiduras. Jesús fue bien clarito y Él nos dijo en su palabra, en la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero claro, los que suelen cambiar las cosas en su mente, que tuercen la palabra, le dan vuelta a esto. Y entonces andan detrás del Señor para conseguir la añadidura, como aquellos que habían buscado a Jesús porque comieron pan. Y el reino de Dios no les interesa. La justicia de Dios, la santidad no les interesa. Pero, ¿qué va a hacer usted? Necesitamos mirar, ¿somos verdaderamente sus discípulos o existen cosas en la palabra de Dios que nosotros rechazamos? Ahora, ¿de dónde viene el rechazo? Puede ser que el rechazo obedezca a que seguimos confiando en lo que nos dijeron y no en que nosotros hemos estudiado por nosotros mismos la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que hacían en Berea. Dice que en Hechos, el capítulo 17, dice que los hermanos en Berea examinaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así. Entonces, claro, cuando el maestro más exaltado diga alguna cosa que es contradictoria a lo que la Biblia dice tan clara, sepa usted que ese maestro, por muchos títulos que tenga, está equivocado. Dios no se equivoca. Y claro, en San Juan, en el capítulo 3 y el verso 34, dice así, porque esto es un asunto que es fundamental. El Señor Jesús dijo en Mateo 24 que ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir, abundarían los falsos maestros. ¿Y cómo identificamos nosotros un falso maestro? Dice así el Evangelio de San Juan, del capítulo 3 y el verso 34. El que Dios envió, dice, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu con medida. Es decir, si alguien dice, enseña, promueve, impulsa algo contrario a lo que dice la Escritura, usted puede saber que ese no viene de Dios. ¿Por qué? Juan 3:34 dice, el que Dios envió, las palabras de Dios habla.
en el momento en que comenzamos a decir cosas que la Biblia no dice, ¿esos son qué? Esos son tradiciones, son mandamientos de hombres, son ideologías humanas. No viene de Dios, falso profeta. ¿Sí? Y nosotros vamos a tener mucho cuidado en todo lo que hablamos. Siempre debemos asegurarnos de que lo que decimos está escrito. De lo contrario, nosotros vamos a caer también en la misma categoría de ser falsos profetas, falsos maestros. De nuevo, la invitación es entonces a que estudia la palabra, llénese de la sabiduría de Jesucristo, de la misma que él estuvo lleno. Si a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, porque de mí escribió él. Entonces, la Biblia es entera. Si usted nunca ha leído la Biblia toda, ya es un buen momento para comenzar. Comience por el Génesis y vaya hasta el Apocalipsis y estudie con oración. Y el Espíritu Santo que inspiró a los santos varones que escribieron la palabra, le va a inspirar a usted también. Y encontrará gozo en ella. Y encontrará gozo en obedecer al Señor. Porque se encontrará con Dios en la palabra, con Jesucristo en todos los libros de la Biblia. Este es un buen momento para comenzar. Es un buen momento para decirle: Señor, aquí estoy. Por favor, enséñame tú. Sé tú mi maestro escogido. Instrúyeme y dame la sabiduría que tuvo Jesús cuando estuvo aquí con nosotros, en nuestra condición. Bendito sea el Señor que nos dejó la Biblia. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Ciertamente, sin la palabra no sabríamos identificar los falsos profetas. Sin la palabra no sabríamos que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido. Sin la palabra no sabríamos nosotros que Dios tiene el control de la historia. Sin la palabra no sabríamos las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho, está haciendo y hará por todos aquellos que vengan a Él, que se vuelvan a Él. Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Venga Jesús si no ha venido. Y si vino algún momento y se ha alejado, venga de nuevo. Reconcíliese con Él. Consagre su vida. Oremos. Amoroso Dios que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor. Qué regalo tan hermoso nos diste en la Santa Biblia. Te suplicamos que así como nuestros cuerpos claman cuando tienen sed, cuando tienen hambre, que también nuestro espíritu clame por la necesidad de ser alimentado con tu palabra bendita. Ciertamente, Señor, nosotros en nuestra limitación humana hay bastantes cosas que no logramos entender. Por eso acudimos a ti, para que nos des luz y entendimiento. Bendice a todos aquellos que nunca han hecho el propósito de estudiar la Biblia completa, que puedan hacerlo, Señor, que puedan encontrar en ella el deleite que tú quisiste que tuviésemos y que podamos recibir la sabiduría que Jesús recibió cuando estuvo acá en condición de hombre. Todo honor y toda gloria sean para ti, Señor. Muchísimas gracias. Bendice a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén.